Hola, buenas tardes A todos. Yo soy Anabel y mi compañera es Paula y vamos a tratar el tema del moving. En primer lugar, esperemos que lo estéis pasando medianamente bien. Ya sabemos que esa situación no es fácil, pero que poco a poco nos estamos pudiendo adaptar y que podamos llegar rápido a una posible solución que sea buena para todos, ¿vale? Empezaremos a mostrar nuestro trabajo, que escogemos el moving. El moving sucede cuando una persona acaba cogiendo miedo o le produce ansiedad el hecho de ir hacia su trabajo, porque en él encuentra a un agresor o un conjunto de agresores que le hacen la vida imposible. Hablando a grandes rasgos. En primer lugar, explicaremos los tipos de moving. Los tipos de moving pueden ser tanto jerárquicos como objetivos. Si son jerárquicos, hablaremos de los movings con tres clases. Está en vertical, en horizontal y en descendiente. En horizontal serían los de la misma clase, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Yo le hago moving a otro compañero que está al mismo nivel jerárquico que yo. Luego tendríamos el vertical, que sería cuando yo se lo produzco a un superior mío jerárquico, porque igual no me interesa que él sea mi mando, o porque hemos visto que en alguna ocasión ha hecho alguna cosa mal y nos interesa que el jefe de arriba del todo se dé cuenta de que no vale para estar en ese puesto. Entonces intentaremos hacer la vida imposible, entre comillas, para que esta persona pues no siga teniendo ese puesto, que lo puedan cambiar. Luego tenemos el descendiente. ¿Qué significa? Que la persona que tenemos arriba como mando, ya sea el intermedio o el superior, nos va a hacer la vida imposible para que nosotros al final decidamos, bueno, pues extinguir la relación laboral, o le hagamos caso, o estemos subrogados, ¿vale? Esos serían los tres tipos. Luego tenemos también por objetivos. Por objetivos puede ser el estratégico, el perverso y el disciplinario, ¿vale? El estratégico se lleva a cabo cuando la empresa lo que busca es la dimisión de ese empleado que tenemos, ¿vale? Buscamos que ese empleado de algún modo se sienta tan acobardado que al final diga, mira, lo dejo, dimito, y así no tengamos que pagarle una indemnización, ¿vale? El perverso se basa en manipular a esa persona de manera en que nadie se dé cuenta, solamente esa persona de que se está manipulando. Por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, me interesa tener un periodo de vacaciones y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Entonces, lo que voy a hacer es persuadir a esa persona para que al final acabe cogiendo las vacaciones que a mí me interesan para que yo me pueda quedar con las suyas. Eso estaríamos hablando de algo perverso, porque lo estoy manipulando para llegar a un fin concreto que sea mío. ¿Vale? Luego tendríamos el disciplinario, que se lleva a cabo cuando se pone un ejemplo de una cabeza de turco, cuando se sanciona a una persona para que sirva de ejemplo a todos los demás, por ejemplo, ¿vale? Sabiendo que todo el mundo está haciendo lo mismo, pues bueno, sanciono a una persona solamente para que los demás no lo hagan más. Pues al final estamos ejerciendo un moving hacia esa persona, ¿vale? La otra fase sería, ¿por qué existe el moving? ¿Qué le hace estar allí? Bueno, al final las relaciones que tenemos dentro de la empresa, nosotros, es lo que lleva a que haya un moving. Más las relaciones interpersonales que llevamos dentro de la empresa, que no siempre es trabajo, porque al final podemos acabar desarrollando relaciones que sean más personales que laborales dentro de la misma empresa. Entonces ahí es cuando se lleva a cabo un moving o un acoso laboral. Cuando sabemos algo más que no solamente lo del trabajo. Hay personas que, siendo acosadoras, el agresor lo que se ocupa es a saber cosas de la persona e intentar atacarla con esas cosas que ha sacado. Vamos, sacarle provecho a algo que conocemos de nuestros compañeros, ¿vale? En sí hay unas causas que acarrean el moving a esa organización, como por ejemplo puede ser la organización de trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo como gerente lo que voy a hacer va a ser que le voy a dar un trabajo a esta persona que lo que le va a hacer es, le va a crear una sensación de que él es inútil porque no va a llegar a ese extremo que le estoy pidiendo yo, o porque simplemente son tareas que están por debajo de lo que él está acostumbrado a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es sentir que estamos fuera de lugar y que no lo vamos a hacer correctamente. Pues eso sería también un tipo de moving. La organización del trabajo, como decíamos, la dirección del acoso laboral. O sea, al final nosotros estamos dirigiendo algo hacia una productividad. Nos da igual lo que piensen los empleados o lo que sientan en ese momento. Entonces, al final lo que hacemos es que son solamente números. Y eso también forma parte de una causa de un moving, aunque no nos demos cuenta y lo hagamos con más, de manera más normal de lo que realmente deberíamos hacerlo, ¿vale? Luego también tendríamos
las tareas monótonas. Las tareas en las que siempre haces lo mismo. O sea, al final, si siempre haces lo mismo y llevas a cabo los mismos métodos, acaba causándote un estrés, una ansiedad, que acaba derivando en un acoso laboral. ¿Qué síntomas tenemos? La parte positiva es que tenemos síntomas de ese mobbing y podemos detectarlo a través de ellos. ¿Qué síntomas tendríamos? Por ejemplo, la dificultad de comunicación. Pues cuando vemos que a la gente, que estamos todos reunidos en una reunión y vemos que a una persona pues le cuesta más comunicarse con el resto. Porque cuando intenta hablar, otra persona le está tapando eso que está intentando decir. Y al final se acaba callando y no muestra lo que realmente quería decir. No acaba de decirlo. Porque siente que no le van a dejar acabar de hablar. El aislamiento social, por ejemplo. Cuando vemos que en una mesa de 5 hay uno que está apartado, algo estamos haciendo mal. O esa persona es tiene unas relaciones muy intrapersonales, que también podría ser, o si lo vemos muy seguidamente con diferentes personas, se está llevando a cabo un mobbing. Es posible. O sea, sería un síntoma de mobbing. Tendríamos que relacionarlo con algún otro de los que ahora os explicaré, pero sería uno de ellos. Luego, por ejemplo, está el desprestigio entre trabajadores. Cuando acusamos a un compañero de que lo está haciendo mejor o peor cuando recibimos una bronca de un jefe. Cuando el jefe viene y dice, Anabel, esto no me gusta como lo estás haciendo. Jolines, es que fulanito lo hizo igual. Ahí ya lo estamos desprestigiando. Porque si a nosotros nos están culpando de algo que estamos haciendo incorrectamente, no tenemos por qué nombrar a otra persona. Simplemente rectificar eso que estamos haciendo. Eso sería un síntoma también. O la salud física o psíquica. O sea, al final, si tú ves que una persona entra a su puesto de trabajo y se pone a llorar al rato, hay algo que no está funcionando. O esa persona tiene problemas familiares, fuera del entorno laboral, o le están pasando de dentro. Hay que informarse, tenemos que saber el porqué. Y más nosotros, que como vocación nuestra es facilitar el trabajo a los trabajadores. O sea, facilitar la vida en el trabajo. Esa sería nuestra vocación. Por eso estudiamos lo que estudiamos. Pues esto serían todo el por qué existe, los síntomas y las causas. Seguiremos con cómo puede ayudar la empresa, porque la empresa puede hacer algo para mostrar una ayuda hacia el trabajador. ¿Cómo podría hacerlo? Mira, con el incremento de casos, lo que es la Agencia Europea de la Seguridad y Salud ha organizado como una lista, ¿vale? Entonces nosotros lo nombraremos y os explicaremos las cosas que dice esta lista. Por ejemplo, 1. Los objetivos tienen que ser bien informados, de manera clara y concisa. No puede haber una mala interpretación de un objetivo, sino que tenemos que explicarlo de manera clara y concisa desde la dirección de la empresa. Luego, por ejemplo, los empleados deberían de poder elegir cómo van a emplear esas tareas. Deberían conocer el fin, pero poder elegir los medios. Eso ayudaría también a bajar el incremento de los mobbings que tenemos actualmente, desde hace unos años hacia ahora. Como por ejemplo también podría ser que la dirección sea demócrata, que se puedan votar en consenso según qué cosas. Como por ejemplo cuando se vaya a llevar a cabo un proyecto, pues no solamente decidir las cosas de manera autoritaria y decir, esas 3 personas van a llevar a cabo el proyecto. Si pueden hacerlo 5, que elijan esas 5 quién lo quiere hacer. Porque al final lo que vamos a hacer es, primero, que la persona que lo esté haciendo sea porque realmente quiere. Y segundo, mostrar que los trabajadores tienen voz y tienen voto en esta empresa. Además, tenemos que tener en cuenta que lo que nos piden, lo que es el Comité de Prevención de Riesgos Laborales, lo que puede venir siendo la Inspección de Trabajo, la legislación en general, es que tengamos un protocolo en contra del acoso laboral, ya dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Porque es la manera de prevenir, actuar, poder lidiar esas situaciones en caso de que haya una denuncia, saber qué pasos se tienen que seguir y elaborar un procedimiento, unas pautas a seguir. Pues si por ejemplo sabemos que tal persona está siendo acosada de manera laboral por otra, pues intentar hacerle un traslado o hacerle un cambio de horario para que no se cruce el agresor con la víctima o incluso la jornada, poder cambiarla o rotarla, de manera que esas 2 personas nunca se encuentren. Así como por ejemplo, si sabemos que un acosador es reincidente, lo que podemos hacer también es intentar sancionarlo o incluso llegar a intervenir ese trabajo de ese trabajador en esa empresa. ¿Qué quiere decir con eso? Pues despedirlo. Si sabemos que es una persona que es reincidente y al final lo que crea es un mal clima, el mal clima nunca va a llevar a una productividad de una empresa.
Así que os dejo con Paula para que pueda seguir con la presentación. Espero que estéis bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula, como ya has avanzado Anabel, nuestro trabajo, nuestra presentación es sobre moving en el entorno laboral. Ante todo espero que estéis todos bien y espero hacer de esa presentación algo no tan monótono y que podáis aprender igual que lo hemos hecho nosotras y sobre todo pues haceros conscientes o partícipes de que el moving se da, de que está mucho más presente en nuestro entorno laboral de lo que pensamos, solamente que a veces no somos capaces de percibirlo. Pues bien, como os he comentado, acabaré de exponer la última parte del trabajo que consistirá en hablaros de las consecuencias del moving, en las medidas de prevención y en las leyes que lo regulan. En cuanto a consecuencias, tendríamos de dos tipos. Tendríamos las consecuencias que se dan hacia la víctima y las consecuencias que se derivan para la empresa. En cuanto a las consecuencias de la víctima, todo esto lo genera la constante posición de la víctima de estar en alerta o la ansiedad que le genera no saber qué pasará cuando acuda a su puesto de trabajo. Todo esto puede hacer que nazcan problemas psicológicos y que se creen patologías como puede ser la depresión, la ansiedad, la pérdida de concentración, insensibilidad. Además también puede repercutir en aspectos físicos de la víctima como pueden ser problemas gastrointestinales, trastornos del sueño, del apetito. Y además habría que tener en cuenta que normalmente un mal entorno laboral acabaría repercutiendo en la vida social y familiar de la víctima, así que normalmente cuando se suele dar un caso de moving también acaba repercutiendo en nuestro entorno personal más íntimo. Además, como consecuencias a nivel organizacional, habría que tener en cuenta las pérdidas que se darían en cuanto a rentabilidad, porque esa persona no existiría en su puesto de trabajo, la baja productividad y además del mal clima que se crearía entre los compañeros. Todo esto generará un perfil muy alto de absentismo del personal. Además, si el agresor no se detecta a tiempo o el clima laboral sigue siendo tenso, nos creará una alta capacidad de rotación en la plantilla y conllevará pérdidas aún más severas para la organización, como puede ser fuga de cerebros y un importante impacto económico que implicará a la vez dejar de ser competitivos con otras empresas. Como medidas de prevención, habría que tener en cuenta que lo más frecuente es empezar con el moving hacia las nuevas incorporaciones. Es decir, es importante llevar a cabo o facilitar la incorporación de los nuevos empleados. Hay que intentar añadirlo al grupo de trabajadores como un complemento que ayudará a todo el equipo a trabajar mejor para evitar la competitividad entre los empleados. Además, también es necesario a la hora de prevenir que la persona que entra a la empresa forme parte de la cultura y que empatice con sus compañeros, porque si se diese el caso, si no fuese la propia víctima la que, por miedo, quien no diese el primer paso para explicar la situación, que lo hiciese algún compañero. Además, es muy importante tener un buen ambiente de trabajo entre los compañeros y una buena comunicación con el Departamento de Recursos Humanos para evitar el moving. Además, hemos de contribuir todos en que hagamos un equipo. Debemos de contar también como compañía con un modelo organizativo muy definido, donde queden claros los procedimientos de trabajo, sistemas de comunicación y todas las técnicas que se llevan a cabo para la resolución de conflictos. Los mandos deben estar informados en todo momento de los riesgos psicosociales que pueden actuar de manera rápida y correcta en caso de que detecten un caso de acoso laboral. Además, es imprescindible en cualquier compañía, ya sea una pequeña empresa, llevar a cabo una buena prevención con un protocolo de acoso de empresa formado por una parte puramente preventiva y sobre todo que sea un procedimiento rápido, ágil, eficaz y seguro que nos dé la seguridad de confidencialidad y sobre todo neutralidad para todas las víctimas que lleven a cabo sus denuncias. Ante una denuncia de un trabajador o una trabajadora, la empresa deberá realizar una investigación sobre el caso y deberá ser totalmente neutral y transparente. Son importantes en las fases del moving la anterioridad de las medidas preventivas, como pueden ser el compromiso ético por parte de la empresa, como comentábamos anteriormente, la descripción del trabajo y sobre todo la información y el conocimiento de esto. En las fases preventivas, a posterior, es muy importante el apoyo psicológico a la víctima que ha sufrido el acoso psicológico o físico o lo que se dé.
Es muy importante crear un ambiente por parte de los compañeros y de la propia compañía de tranquilidad y liberar tensiones. Además, es muy importante los cuestionarios por parte de forma anónima que la empresa haga a sus empleados para comentar cómo se sienten con la empresa. Y por último, os hablaré de las leyes que regulan este aspecto, ¿vale? Las empresas son totalmente responsables del cumplimiento de la prevención de los riesgos que conlleva que una persona sufra mobbing, ¿vale? Entonces deberán prevenir y en caso de que suceda actuar para acabar con ello. En la Constitución española encontramos en el artículo 14 nos hace referencia al derecho de la vida y la integridad física de las personas. En el Estatuto de los Trabajadores se recoge como obligación, o sea, es de totalmente obligado cumplimiento que la empresa actúe adecuadamente a todo lo relativo con la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el artículo 4.2, apartado D y E, estaría en el Estatuto de los Trabajadores. Además, en el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores también se recoge la necesidad por parte de la empresa de adoptar medidas adecuadas. Y por último, en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 14 y consiguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales expresan el derecho de una protección eficaz al trabajador por parte exclusiva del empresario. En el artículo 42.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la que advierte a los empresarios de posibles responsabilidades tanto administrativas como penales si incumplen alguna de esas obligaciones de prevención de riesgos laborales. Pues bien, este ha sido nuestro trabajo, esperamos que haya quedado todo claro y sobre todo esperamos que cualquier duda o cualquier cosa nos la consultéis y que sobre todo podamos detectar a posteriori casos rápido para evitar que el día de mañana las consecuencias se agraven más. Y nada, que os cuidéis mucho, que espero que estéis todos bien y sobre todo que ojalá podamos volver a la normalidad pronto y nos podamos ver.